En este tutorial vamos a ver qué es un mentefacto y su forma de graficar. Debemos tener en un archivo de Word horizontalmente un gráfico de la siguiente manera. Su título estará con la fuente Arial Black tamaño 12 centrado. El mentefacto. En el primer recuadro debemos tener en cuenta que los mentefactos manejan 4 procesos que se grafican. Ubicamos adecuadamente, teniendo centrado. El primer proceso que hace parte de un mentefacto es la P1, que son la supraordinación, que responde a la pregunta ¿cuál es la clase inmediatamente superior del concepto? El centro corresponde al tópico principal. La P2, situado a parte derecha de nuestro gráfico, son las excluyentes o las exclusiones, que responden a cuáles clases del mismo nivel del concepto son diferentes al mismo. La P3 son las isordinaciones o la isordinación. Responde a qué es lo que caracteriza al concepto y lo hace único. La P4 son las infraordinaciones. Ellas responden al siguiente interrogante: ¿en qué subclases pueden dividirse el concepto? En este caso hemos dividido el concepto en 2 subclases. Finalmente, en el centro de la gráfica aparece el tópico, es decir, el concepto. Vamos a hacer un mentefacto teniendo en cuenta cada uno de sus 4 procesos. De concepto, que es la palabra base, la palabra principal del cual se va a desprender el resto de la gráfica en su coordinación y entendimiento. Trabajaremos con una palabra básica, en este caso, un medio de transporte. Podría ser ubicamos primero que todo el concepto que nos quede en el centro del gráfico. La palabra que vamos a utilizar, en este caso un medio de transporte, será barco. Una palabra normal, una pseudo palabra. Vamos entonces a supraordinar. El barco corresponde a un medio de transporte. En este caso, de las clasificaciones que en la actualidad se hacen, es un medio de transporte acuático. De ahí viene su clase supraordinar, es decir, de dónde se desprende él. Isordinemos. Vamos a dar un concepto claro, único, de la palabra base, en este caso barco, que la identifique. En este tutorial la vamos a definir como gran independencia de navegación. Una de sus características básicas, principales. Adecuamos un poco el cuadro para hacer más claro el concepto que acabamos de dar. Las exclusiones de la palabra barco son aquellas que pueden ser semejantes a él, pero no en su similitud. En este caso, canoa. La canoa corresponde a un medio de transporte. Ahora vamos a clasificar la palabra barco. A nuestro saber, podemos clasificar los barcos de una manera
muy importante. En este caso vamos a poner algo de física. Podemos clasificarle de acuerdo a su movimiento. La primera clasificación sería a vela. Otra clasificación de acuerdo a su movimiento sería un barco a motor. Aquí tenemos el mentefacto del concepto barco, atendiendo que un mentefacto significa mente, cerebro, facto, hechos. Por lo tanto, los mentefactos son formas gráficas para representar las diferentes modalidades de pensamientos y valores humanos. Los mentefactos definen cómo existen y cómo se representan los instrumentos de conocimiento y sus operaciones intelectuales. O dicho de otra manera más corta, son formas gráficas para representar las definiciones de los conceptos en cada uno de aquellos tópicos que se nos hagan difícil entender. A través de un gráfico se puede hacer más fácil nuestra tarea de leer. Metacomprensión lectora a través de los gráficos mentefactos.